Y vamos a comenzar. Ok. A ver, vamos a hablar un poquito del tema de gastritis. Esta es una patología bastante conocida por todo el mundo, estudiantes de medicina y gente en general que no estudia medicina, por supuesto, conoce o ha escuchado alguna vez de esta patología. Aquí no les tengo letra, todas son imágenes, así que vamos a decir lo más importante. Esta enfermedad o inflamación de la mucosa o basera gástrica, ¿sí? Siempre generalmente ha cursado con cierto eritema, con cierto edema del propio epitelio, produciendo una reacción inflamatoria. Entonces, podemos considerar en base a esto, ¿sí? Que la gastritis sería definida como una enfermedad inflamatoria. Puede ser aguda o puede ser crónica. Pero si es una enfermedad inflamatoria, ¿inflamatoria de qué? Inflamatoria de la, ¿sí? Inflamatoria de la mucosa gástrica. ¿Ok? Entonces, inflamación de la mucosa gástrica. Recuerden, puede ser aguda, puede ser crónica. Y generalmente se debe a factores que pueden ser exógenos o pueden ser factores endógenos. ¿Y cuáles son los factores exógenos para que podamos entender un poquito, ¿no? Aquellos que generalmente provienen, ¿sí?, del medio externo, que el ser humano no puede ingerir con la dieta, el alimento, el beso o algún tipo de estilo de vida que puede condicionar, sí, que esta gente ingrese y produzca esta reacción inflamatoria en la mucosa gástrica. Factores exógenos, por ejemplo, es el Helicobacter pylori y otras infecciones asociadas. Factores exógenos son la radiación, ¿sí? La exposición a la radiación, el consumo de los cáusticos, por ejemplo, el consumo del alcohol con bastante frecuencia, drogas, ¿sí? Especialmente aquellas que nosotros ya conocemos, que son muy frecuentes en nuestro medio, el tabaco, ¿sí? Factor exógeno, los irritantes gástricos, comidas demasiado picantes, ¿sí? Especialmente cuando no tomas ningún protector gástrico. Por ejemplo, los AINES, que son considerados también dentro de este grupo de fármacos como uno de los factores más exógenos que produce inflamación de la mucosa gástrica. Y si hablamos de los factores endógenos, ¿sí?, que vienen de adentro, que se producen en el interior de este órgano vacío a manera de saco, que tiene forma de J, que se llama estómago. Entonces tenemos a la bilis, por ejemplo, que viene desde el cuerpo, ¿sí?, y que puede estimular a la producción de cierta inflamación de la mucosa gástrica cuando ésta simplemente se concentra en mayor cantidad. Eso sin mencionar tal vez hasta la formación de vaso o simplemente la litiasis biliar correspondiente. Pero el páncreas también puede contribuir internamente a que el estómago se inflame a través de sus jugos pancreáticos, ¿no? Especialmente con la lipasa y la amilasa, que son las más agresivas de todas sus enzimas en el páncreas exógeno y que obviamente se van a vertir a la segunda porción del duodeno. También tenemos, por ejemplo, algunos problemas inmunes que afectan propiamente a los componentes del sistema, ¿sí?, inmunológico que tenemos, a todas sus estructuras, desde ganglios, tejido linfático, linfocitos, etcétera. También tenemos, por ejemplo, el propio ácido gástrico, ¿sí? Cuando este está en mayor cantidad o simplemente por la presencia del Helicobacter pylori que estimula la producción de ácido gástrico más de lo que debería, entonces la mucosa gástrica también se inflama, ¿sí? Estadísticas de... Y están todas las de... No, no hay letras, todo es imagen, de nada. Entonces, esos son los factores exógenos y endógenos, ¿sí? Si queremos hablar de cuál es la etiología de la gastritis, la respuesta sería multifactorial. Decir que la gastritis solamente se produce por una causa común, eso es una falacia médica en proporciones bíblicas.
Les acabo de nombrar factores exógenos y factores endógenos. Por lo tanto, etiológicamente a la gastritis se lo considera multifactorial. ¿Ok? Sin embargo, si hablamos un poquito de estadística, de epidemiología, podemos decir que esta enfermedad se ha categorizado, ¿sí?, como una de las que tienen una alta morbilidad en todo el mundo. De hecho, la incidencia es muy variable en muchas regiones. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, uno de los países que más consulta en gastroenterología tiene por este problema es el país vecino Perú. ¿Sí? Perú tiene una alta incidencia de esta patología. ¿Ok? Y eso obviamente sin dejar de lado a los otros países, pero se lleva, ¿sí? Se lleva el premio Perú por los datos estadísticos de la incidencia. Entonces, hasta aquí podemos decir lo siguiente. La gastritis es considerada una enfermedad inflamatoria. ¿Qué se inflama? La mucosa gástrica. Esta inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. ¿De qué depende? De los factores exógenos y endógenos. ¿Cuáles son los exógenos? Dijimos el Helicobacter pylori, las drogas, el alcohol, el tabaco, los cáusticos, radiación, etcétera, incluyendo los AINES. Y en los factores endógenos dijimos los jugos, el jugo pancreático, la bilis, y factores inmunes, el propio ácido gástrico. Y eso es lo que ocasiona que la gastritis sea de origen o etiología multifactorial. Y epidemiológicamente hablando, dijimos que es una de las enfermedades que tiene una elevada morbilidad a nivel mundial. Y de todos los países latinoamericanos, el que tiene una de las incidencias más elevadas es el país vecino del Perú. Por lo tanto, las características clínicas que va a producir esta patología nos pueden a nosotros simplemente guiar, ¿sí? La clínica sería entonces como una guía, estas manifestaciones clínicas serían más que todo como una guía para tomar alguna decisión terapéutica. Entonces, generalmente, ¿qué hace el médico? Utiliza o el especialista una endoscopía, ¿no? Que es lo mejor. ¿Para qué? Para mirar la extensión y la localización de la inflamación de la mucosa gástrica. Con esa endoscopía podemos ver si solamente se ha limitado al antro del estómago, si tal vez está en el píloro, puede estar en el fundus, etcétera, 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 gracias a la endoscopía. Pero para tener la certeza diagnóstica, siempre se necesita una muestra de biopsia, ¿no? Entonces, la confirmación por biopsia o la confirmación histopatológica es el gol estándar para poder saber si esa mucosa gástrica realmente, ¿sí?, ha sido afectada por una gastritis o una inflamación aguda o una inflamación crónica. Claro que ya podemos tener una cierta idea también con la endoscopia. Pero la biopsia también nos permite ver este tipo de cambio celular que por ahí puede estar produciendo o aumentando la probabilidad de cáncer gástrico. Entonces, importante eso. La clínica, endoscopía y la biopsia. Aquí tenemos una imagen. Vamos a pasar recién la diapositiva. Ahí está. Si ustedes se fijan aquí, van a observar unas lesiones puntiformes en la mucosa y la sangre. ¿Sí? Solamente miren, nada más. Entonces voy a marcar para que ustedes puedan tener una mejor visualización. Todo esto que ven aquí, dentro de la, ¿sí?, de la línea azul, obviamente hay más, ¿no? No estoy marcando todo, hay mucho más. Esos puntitos cafés que ven, medio naranjas, rojizo, escarlata, son, ¿sí?, hematíes. En otras palabras, es hemorragia. ¿Ok? Entonces, miren, si comparan el color versus este color, donde la mucosa todavía no está tan afectada como aquí, fácilmente por una endoscopía, visualización directa, podríamos observar ese cambio solamente en la coloración. Todavía no estamos viendo si hay cráteres, no estamos viendo si hay ulceraciones, etc., o erosiones, ¿sí? Pero básicamente lo que tú puedes observar ahí es la característica de la presencia de esos sangrados. Pero ¿qué pasa si hacemos clic una más? Aquí está mostrando un aumento de una
pues la mucosa, principalmente la mucosa gástrica. Recuerden que en la histología del estómago, ¿sí? Las glándulas no se encuentran en la submucosa, sino se van a encontrar directamente en la mucosa, ¿no? Las glándulas se abren hacia la mucosa, forman foviolas, que estas pueden estar cerradas o abiertas, y todo eso es la histología básica que ustedes ya conocen. ¿Ok? Pero esta imagen lo que te está mostrando simplemente es el epitelio que está hiperplásico. ¿Qué significa hiperplasia? A ver, preguntemos. Adonai Junior. ¿Qué es hiperplasia, Adonai? Fazer o agrandamento do tecido, doutor. Engrossamento. No, ¿cómo definimos hiperplasia? Recuerden que hemos visto hipertrofia, atrofia en quinto semestre. ¿Pero qué es hiperplasia? Engrossamento do epitélio, doutor. Perdón, ¿puedes repetir tu respuesta, por favor? O aumento de células. Exacto, es el aumento del número celular. Entonces, ¿dónde observamos el aumento del número celular? ¿Qué células deberíamos buscar? Células cilíndricas. Sí, porque la mucosa gástrica es Aumento. cilíndrico simple. Y cuando hay un aumento de este epitelio se llama hiperplasia. ¿Dónde? Aquí. Ustedes se fijan, aquí tenemos no solo una hilera, tenemos más de una. Sí, que parece una especie de doble o triple capa. Y ni qué decir aquí. Entonces, con estas imágenes podemos nosotros observar que hay una hiperplasia del epitelio gástrico. ¿Sí? Nada más. Una vez que has visto estas imágenes, vamos a regresar a la primera diapositiva, porque te voy a enseñar una clave para que tú puedas diferenciar histopatológicamente una gastritis, incluso endoscópicamente. Vamos a colocar aquí a las gastritis de tipo aguda. ¿Sí? Aquí. Voy a colocar una A, lo voy a encerrar en un círculo. Y aquí voy a colocar a las gastritis de tipo crónica. ¿Sí? Entonces, por el tiempo, estamos hablando una clasificación por el tiempo, ¿sí? De acuerdo a qué tan frecuente ha estado la presencia de la inflamación en la mucosa gástrica, podríamos denominar una gastritis aguda y una gastritis de tipo crónica. Si hablamos de una gastritis de tipo aguda, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tener inflamación? Sí. ¿En la crónica vamos a tener inflamación? Sí. Si recordamos los conocimientos de patología general en quinto semestre, cuando hemos visto el capítulo de inflamación aguda y crónica, hemos hecho una diferencia. Y dijimos que las células que van a participar en la inflamación aguda siempre son los neutrófilos, ¿sí? Y las células que participan en la inflamación crónica son los macrófagos o linfocitos. Entonces, en una gastritis aguda hay un proceso inflamatorio donde las células que tú puedes observar al microscopio son pues los neutrófilos. ¿Sí? Y no te olvides lo que has aprendido en histología, la apariencia que tiene el neutrófilo, ¿no? Entonces lo puedes identificar al microscopio en la mucosa y dices, ah, aquí hay presencia de neutrófilos, este paciente está con una gastritis de tipo aguda. ¿Qué pasa en la gastritis crónica? En la gastritis crónica vamos a tener principalmente, ¿sí? Y eso es clave para ustedes, principalmente vamos a tener linfocitos, que son células propias de una inflamación crónica. ¿Puedes observar un linfocito al microscopio y reconocerlo? Claro que puedes. Has llevado histología, te han hecho dibujar, ¿no? Parece como un platito de lentejas, como yo le llamo, que es parecido, ¿sí? La apariencia de un linfocito. Entonces ahí está el linfocito, pero no solamente hay linfocitos en la gastritis crónica, sino que también podemos encontrar células plasmáticas, ¿sí? Entonces voy a colocar abreviado una C y una P. Tenemos linfocitos y tenemos células plasmáticas. Hasta aquí hay una diferencia de células, una diferencia, ¿sí? Por la celularidad. Continuamos. En una inflamación de tipo aguda, ¿sí? Aparte de la presencia de neutrófilos, nosotros vamos a tener hemorragia. La hemorragia está presente
Sí, es controlable, el cuerpo lo controla, pero está presente. Hay hemorragia, ¿sí? No podemos decir que no lo hay. En la gastritis crónica, ¿habrá hemorragia? Claro que sí. Claro que también hay hemorragia en la gastritis de tipo crónica, ¿no? La diferencia es que en la crónica la hemorragia puede ser incluso un poquito más agresiva, porque la hemorragia ya por el mismo tiempo del proceso inflamatorio ya no viene de las capas superficiales de la mucosa gástrica, ya viene de capas más profundas. Entonces, considerando eso, claro que la hemorragia puede ser en cierta manera más peligrosa, pero de que hay hemorragia en las dos, hay hemorragia. Ahora, entre la aguda y la crónica, ¿en cuál ustedes creen que hay más hemorragia? Los que han pensado que es principalmente en la crónica se equivocaron, ¿sí? Como es aguda, entonces la mayor cantidad de hematíes que vamos a observar generalmente siempre es en la aguda, no tanto en la crónica, ¿sí? Pero en las dos hay hemorragia, ¿sí? Entonces, localicemos. En una gastritis aguda, ¿qué va a sangrar? Va a sangrar principalmente la mucosa. En cambio, en una gastritis crónica va a haber hemorragia, sí, pero ¿qué sangra? Sangra la mucosa, sangra la submucosa, incluso la muscular. Entonces miren, ¿no? El daño, la profundidad compromete más capas histológicas del estómago, pero hay hemorragia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra característica entre ambas, ¿sí? Por si acaso, es lo siguiente. En la gastritis aguda vamos a tener erosiones. La mucosa se ve erosionada. ¿Ok? Y en la gastritis crónica ya no tenemos las erosiones, sino que por la extensión de la inflamación no solamente se ha afectado la mucosa. En la mucosa, ¿qué tenemos? El epitelio y la lámina propia. ¿Sí? Entonces, en la gastritis crónica se afectó el epitelio, se afectó la lámina propia, llegó incluso hasta la submucosa y la extensión va a producir que simplemente encontremos, ¿sí? Encontremos ulceraciones. Ojo con eso, ¿sí? Se pueden encontrar ulceraciones en todo el territorio de la mucosa gástrica que ha sido inflamada, en una gastritis de tipo crónica. Y no podían faltar los poderosos polimorfonucleares que generalmente se observan más en una gastritis crónica que en una gastritis aguda. Bien, esas son las diferencias que ustedes pueden encontrar así de básico para que puedan ya discutir con un especialista. Claro que aquí el especialista lo complica un poquito más. ¿Por qué lo complica? Porque él te dice, no, en las gastritis crónicas, por la evolución y las alteraciones de la mucosa, va a degenerar el tejido, se degenera la mucosa, se degeneran las foviolas. Estas foviolas a maneras de criptas son totalmente aplastadas y no solamente se aplastan, sino que te va a producir una gastritis crónica atrófica. Tú dices, ¿pero qué? ¿Gastritis crónica atrófica? Claro, simplemente se está atrofiando las foviolas, las glándulas que se encuentran en la mucosa, por el tiempo de duración largo que tiene este proceso inflamatorio. Pero él utiliza esos términos para, obviamente, complicar al estudiante o al interno de medicina y pues ahí el estudiante o el interno empieza a leer, a leer, a leer, y no encuentra una respuesta lógica de lo que le ha querido decir, ¿no? Incluso te dice, si es una inflamación crónica, no te olvides que aquí vamos a encontrar cambios del epitelio. Entonces tú vas a observar aquí un cambio de la metaplasia a nivel intestinal, que no solamente se va a limitar a la mucosa gástrica, sino también al duodeno, al píloro, y te lo empieza, ¿no? A complicar esta pequeña diferenciación. Y te dice, la metaplasia generalmente, ¿sí? Te lo dice así. La metaplasia, sí, ustedes saben qué es la metaplasia, hemos aprendido en patología general.
sustitución de un tipo de epitelio por otro epitelio o que el epitelio tenga características más fortalecidas o resistentes que antes. Y te dice esta metaplasia intestinal vamos a encontrar localizada principalmente a nivel, ¿sí?, del fundus del estómago y a nivel del píloro. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? Y ellos te dicen, no, porque el píloro y el fundus tienen una predisposición histopatológicamente al cambio de epitelio. Entonces, como que tú ya estás gastritis crónica trófica, metaplasia intestinal del fundus y del píloro, te lo está complicando. Y para rematar, te dice, no te olvides que tenemos células caliciformes. Estas células caliciformes se van a hacer muy columnares y van a tener la apariencia de las células del intestino. Y si tú ves esto, se considera realmente una metaplasia incompleta o una lesión maligna. Entonces, la explicación que te ha dado es correcta, pero hay que empezar de lo básico. Si tú puedes entender esta diferenciación entre aguda y crónica, sabes qué células, qué diferencia hay entre el daño y la lesión, ¿sí? En la mucosa, se afecta la mucosa, se afecta la submucosa, la lámina propia, etcétera, fácilmente vas a poder entender los otros conocimientos propios del especialista. ¿Ok? Entonces, con eso simplemente se les está dando una pequeña ayuda para que puedan diferenciar en algún momento estos dos cuadros patológicos. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante con todo gusto. Vamos a responder, ¿no? Recuerden que una lesión maligna en una gastritis crónica es cuando hay un cambio de epitelio, cuando la metaplasia no es reversible. Porque la metaplasia es reversible, pero muchas veces esto puede pasar a un grado de displasia o peor todavía, a un grado de anaplasia. Y ustedes recordarán que la anaplasia en patología general se les ha enseñado que es un marcador de malignidad. Entonces, en la mucosa, en vez de encontrar células cilíndricas simples, vas a encontrar células columnares con células caliciformes grandes parecidas al intestino del colon, al colon básicamente. Si tú observas el mismo epitelio del colon en la mucosa gástrica, eso te está diciendo que hay una lesión premaligna o está iniciando una lesión maligna, ¿no? Entonces se debe hacer el tratamiento correspondiente, se debe sacar una biopsia, se debe valorar el grado de extensión del daño, etcétera, para ver el grado de la metaplasia, ver si realmente es reversible, quitando el estímulo, o si es irreversible, pues ya el pronóstico del paciente dependerá de esos resultados. ¿Sí? Ahora, no se olviden que esta es una clasificación por el tiempo. Sin embargo, hay otras clasificaciones. Una de las que más se utiliza es la clasificación de Sidney, ¿no? Que lo han utilizado bastante, especialmente en la práctica clínica, para encontrar y diferenciar las regiones del estómago y la complejidad de las lesiones en base a la escala de graduación. Es decir, hay gastritis que afectan solamente el antro del estómago, pero no hay atrofia de sus glándulas. Hay gastritis que afectan el antro y que sí hay atrofia de sus glándulas y aparte, sí, compromete diferentes focos, no solo del antro, sino que de otras regiones gástricas. Hay por ejemplo, una gastritis que se llama gastritis atrófica, en la cual hay una atrofia total de sus glándulas, pero la llaman difusa porque está casi en toda la totalidad y afectó de manera homogénea la mucosa gástrica. Entonces, miren que en la clasificación de Sidney, lo que hace es encontrar el lugar específico de la lesión y de acuerdo a la complejidad de la lesión lo clasifica. ¿Sí? Entonces, importante. Ahora, ¿cuál sería? Ya saben, el diagnóstico, la clínica, dijimos, hablamos de la endoscopía, la biopsia. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de gastritis? Pues generalmente hay un tratamiento que se sigue utilizando, ¿no? Que son 3 medicamentos, el omeprazol o ulcosol, cualquiera de la familia de estos protectores, ¿sí?, gástricos. 20 o 40 miligramos, dependerá del grado de gastritis. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días. Puede ser cada 12 horas, puede ser cada 24 horas. Dependerá del criterio médico. Y se añade amoxicilina, pero hoy en día le ponen amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? De 1 gramo cada 12 horas, también por otros 10 días.
Ahí le van a añadir la claritromicina, ¿sí? De 500 miligramos. Entonces, de la misma manera van a empezar a tratar por 10 días. Algunos médicos le meten el metronidazol más para garantizar que la eliminación del H. pylori sea pues más rápida, ¿no? Pero después de los 10 días de tratamiento, ¿qué se hace? Un nuevo control, una nueva endoscopía o simplemente un examen serológico, y si todavía hay presencia del Helicobacter pylori, se repite el tratamiento por unos 7 días más. Se debe cambiar los hábitos alimenticios, estilos de vida del paciente. Si es alcohólico, se le dirá reduzca la ingesta de alcohol. Si fuma, se le dice cero nicotina, cero tabaco. Si come bastantes alimentos colecistoquinéticos, se le dice pues simplemente deje de consumir el exceso de grasas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso estarías ayudando a eliminar el estímulo y nuevamente esas úlceras, esas erosiones, dependiendo qué tipo de gastritis es, tienden a sanar, ¿sí? Sanan. La mucosa tiene esa capacidad de regenerarse y con eso el paciente estaría, entre comillas, curado. Pregunta.